continuación, en el Salmo 34, dos versículos que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensaltemos aún a su nombre. Esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, amados. Mi nombre es Jaime Betancur Castelar. Tengo 29 años de edad. Criado en Honduras. Graduado de médico en la Universidad de Guatemala en el año 77. Costarricense por naturalización. Y casado también, soy bien casado. Mi esposa es la mujer más linda del mundo. Es que hace 7 años atrás, si ustedes me hubieran visto, iban a ver un hombre desfigurado, un monstruo completo. No había en mi cabeza un solo cabello. Tenía una perforación en esta parte de mi cabeza de 4 pulgadas, donde botaba sangre y pus a causa de mi cáncer. Estaba ciego, sordo, loco y mudo. Gracias al Cristo, el cual en esta noche les voy a hablar, que es un Cristo de realidades, un Cristo que hace cosas terribles, inexplicables para la mente del hombre. Tengo un cerebro nuevo y puedo hablar y más de la cuenta. Esa ha sido la razón por la cual me he convertido en un testigo de Jesucristo. Me he convertido en un testigo de Él, porque he visto que por lo que para el hombre es imposible, para el Cristo que yo predico es posible. Lo que la ciencia destruye, lo que el diablo destruye, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hace nuevo, lo reconstruye y lo hace nuevo para la gloria de su nombre. Mis padres en Honduras, el coronel Luis Felipe Betancur, quien en el año 70 era el ministro de la Fuerza Armada, y mi madre, una abogada de Honduras. Me crié en un hogar donde había todo lo que un hombre humanamente puede desear, donde había dinero, placeres, honores y privilegios, pero en un hogar donde no había felicidad, porque la felicidad verdadera solamente se recibe y se encuentra cuando el hombre tiene un encuentro directo con el Cristo de la gloria. Hijo único de mi familia, soñaba ser el político que sustituiría a mi padre. Soñaba en que algún día sería el hombre, como hijo único varón, que ocuparía el lugar de mi padre. Cuando caminaba con mis padres, con mi padre, ese coronel tan importante, tan influyente, me ponía a su lado, y mi padre caminaba en esta forma con una disciplina, y a la edad de 6 años yo caminaba al lado de mi padre, tatatán, porque también me creía un militar, me creía importante, sentía que el orgullo de mi padre era mi orgullo, me sentía el dueño de las tierras y de los caminos por los cuales caminaba. Un país de dictadura. En el año 70 me gradué de bachiller en un colegio de Tegucigalpa, Honduras. El anhelo de mi padre y anhelo mío era que estudiase en una academia militar. En el año 70, cuando me gradué de bachiller, mis padres hicieron una solicitud para que ingresase a la universidad, a la Academia West Point de Estados Unidos. Cuando me trajeron, me aprobaron todos los exámenes teóricos y prácticos. Pero cuando me hicieron el examen de estatura, mi estatura era small. Y para ingresar a la mejor academia del mundo tenía que tener una estatura más o menos un poco alta. Eso me quitaba la posibilidad de convertirme en un militar de carrera de la mejor academia del mundo. Pero había otra opción, las cuales mis padres y yo decidimos que debía de estudiar medicina. Ingresando en la Universidad de Guatemala en el año 70, en el mes de febrero. Al llegar a Guatemala, mi vida iba a cambiar drásticamente. Estaría con amigos que nosotros creemos que son nuestros amigos, porque el hombre sin Cristo confunde la amistad con la enemistad. El hombre sin Cristo cree que aquel que le da un cigarro de marihuana, que aquel que le da un trago de guaro, que aquel que le da una marihuana, que le da droga, es amigo de uno. Pero ese es el peor enemigo.
Amigo de uno es aquel que le enseña el camino que lo lleva a la vida eterna. Amigo de uno es aquel que le enseña el camino de la vida eterna, que le da la palabra, que cuando uno está preso lo visita, que cuando está enfermo lo visita y lo alienta. Pero esos amigos en el mundo no se pueden encontrar, porque los amigos de este mundo siempre fallan. Pero hay un amigo que ese amigo es fiel y verdadero, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Amados, al llegar a Guatemala me hice de un amigo que conforme el tiempo pasaba se fue convirtiendo para mí como un hermano a quien yo estimaba y creía que me amaba de verdad. En una ocasión mi gran amigo me invitó a una fiesta de gente de la alta sociedad donde se usaba diferentes tipos de drogas. Yo nunca había fumado, nunca me había bebido un trago, nunca había sabido lo que era droga. Y mi amigo esa noche, por insistencia de él, me invitó a fumar marihuana. Me gustó la marihuana, me fumé el primer cigarro y cuando me lo terminé de fumar me creía la mamá de Tarzán, me sentía en las nubes, me sentía en el aire, creía que todo era maravilloso, veía todo celeste. Empecé a fumar marihuana a partir de ese día. A los 3, 4 meses estaba fumándome 2, 3 paquetes diarios de marihuana. A los 6 meses empecé a sentir que la marihuana ya no hacía en mi sistema nervioso el efecto que hacía originalmente. Hablé con mi amigo y le expliqué el problema. Mi amigo me llevó a donde un médico que había sido expulsado de la ciencia médica por vender drogas a menores de edad. Mi amigo habló con el médico y aquel médico me dio una dosis fuerte de cocaína, una de las drogas más criminales. Me dijo: la primera regalada, la segunda y la tercera, pero de ahí para allá usted tiene que comprarlas. La carnada que usa el diablo para engañar al joven, para convertirlo en un esclavo del diablo. Amados en Cristo, empecé con esa droga, después empecé con cocaína, heroína y empezaba con SLD. Estaba usando todas las drogas porque quería probarlas todas, quería saber cuál era la mejor, quería saber cuál me excitaba más y cuál me provocaba más mi sistema nervioso. A los 4 años estaba inyectándome droga cada 24 horas. Me llama la atención profundamente que aparentemente yo era un hombre inteligente, porque para ir a una universidad pues hay que ser un poco inteligente. Estudiaba una profesión para ayudar a la gente a que tenga vida, a que tenga salud, a que tenga una esperanza. Porque esa es la profesión médica, ayudar a la gente a que tenga vida, que pueda sanarse. O sea que el que va a una universidad y estudia una profesión de medicina no es un ignorante, sabe que la droga es fatal para su cuerpo, cualquier clase de droga que sea, aunque sea estimulante. Y que agarraba la jeringa y me inyectaba a sí mismo, sabiendo que tarde o temprano me llevarían al caos y a la desgracia. Porque cuando un hombre camina sin Cristo es como una barca sin capitán, expuesto a que el diablo haga con él lo que el diablo quiera. Amados, a los 5 años intenté apartarme de la droga. Estaba inyectándome drogas cada 24 horas como un desesperado. Me gustaba la droga. Mientras me inyectaba me sentía en las nubes. Me creía el dueño del universo. Me sentía en la gloria. Yo creí que la droga era mejor que estar en el cielo. Amados, cuando yo intenté apartarme de la droga se había convertido como la sangre que circulaba por mis venas. No podía vivir sin ella. La droga era mi vida, la droga era mi alma, la droga era todo para mí, todo podía faltarme. La droga era para mí como el agua en el desierto cuando la deseamos desesperadamente. Me había convertido en un adicto y no podía vivir sin la droga, porque la droga era mi vida. Mis estudios hasta los 5 años se mantuvieron en un nivel moderado. Era un alumno sobresaliente, pero a los 5 años para abajo, después de ser uno de los mejores alumnos de mi sección, estaba convirtiéndome en el alumno más ineficiente. Después de que tenía calificaciones altas de 99, estaban llegando mis calificaciones a 80, a 75, a 79, 78. Los primeros 5 años era como un tipo de locomotora, como un tipo de computadora, que mientras tiene corriente funciona, pero en el momento que se le quita la corriente se para instantáneamente y deja de funcionar. Amados,
A los 6 años y 6 meses, que era cuando me tocaba aprobar mi tesis, elaborarla, los últimos 6 meses de elaboración de tesis fueron para mí 6 meses angustiados y desesperados. Por las noches el cerebro, el diablo y la droga habían ido dañando mi cerebro de una forma tan violenta que a los 6 meses yo no podía dormir. Veía que por las noches, cuando cerraba mis pestañas, tenía alucinaciones. Veía el diablo, veía arañas, veía demonios que me atacaban. No podía vivir en paz. Era una vida desesperada, una vida angustiosa. La droga me estaba matando, me estaba consumiendo, estaba eliminándome intelectualmente, moralmente, físicamente. La droga estaba terminando con mi vida. Al extremo que cuando hice mi último examen, que me concedería el título de médico, me lo aprobaron por 75.9. Una de las puntuaciones más bajas para un hombre que se está convirtiendo en médico. Pero cuando tuve la aprobación de mi examen, yo me sentía el hombre más feliz de la tierra, porque a pesar de las ineficiencias de la droga, a pesar de los problemas de intelectualidad, lograba lo que yo tanto deseaba, lograba el anhelo de mi vida, lograba convertirme en médico, y eso era lo que importaba en mi vida. Amados, 5 de agosto de 1977, día de nuestra graduación, íbamos a tener una asamblea especial donde estarían el rector de la universidad, catedráticos, familiares y compañeros de los que nos graduábamos. Cada uno en esta celebración le daría dedicatoria a su tesis. En esta ocasión yo le dedicaba mi tesis a la Virgen de Suyapa, patrona y capitana del Ejército de Honduras. Pero la pela que a mí me iba a dar el diablo, ni Suyapa ni San Martín de Porras me iban a liberar de ella, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, cuando termino de dar lectura de mi tesis, todo el mundo me felicitó, me abrazó. El rector de la universidad vino para entregarme un pergamino y felicitarme, y en el momento que me dio la mano caí desmayado frente a donde estaba él. Y el rector de la universidad dijo: no se preocupen, es que el doctor Betancourt está tan emocionado porque se graduó que se desmayó. Aparentemente era normal, pero transcurre una hora y el desmayado emocionado no vuelve en sí. Entonces ven que la cosa es más seria y llaman a una ambulancia del Hospital Roosevelt de Guatemala y me llevan de emergencia. Me acuestan en una camilla en aquel hospital, me rodea un grupo de médicos y enfermeras y empiezan a hacerme exámenes a ver qué era lo que ocurría conmigo, a ver por qué razón no volví en sí. A la hora aproximadamente de estar acostado sobre aquella camilla, dicen los médicos y enfermeras que me rodeaban que mis ojos se abrieron, y cuando mis ojos se abrieron querían como salirse de mi cara con unos vidriosos, como ojos posesionados de demonio, como cuando alguien quiere atacar a alguien, con una ira y una violencia que se manifestaba a través de mis ojos. Brinqué sobre la camilla donde estaba acostado, quedé arrodillado sobre la misma, mis pelos se pararon de punta y mis manos se pusieron en esta forma a ver a todos los que estaban a mi alrededor. Nosotros médicamente le llamamos a esto esquizofrenia. Yo le llamo a esto posesión demoníaca. A mi mano izquierda estaba una enfermera que se llama Juanita Rivera. Dicen los médicos que en términos de segundos, en términos de instantes, sin que ellos puedan captar y reaccionar de momento a lo que está ocurriendo, brinco sobre el rostro, sobre el ojo izquierdo de esta mujer, entierro mis uñas en esta parte de su cara, desgarrando toda esta parte de la ceja y extrayendo la pelota del ojo y desbaratando aquello con mi propia mano, extrayéndolo completamente. Sucede aquello en términos de segundos. Sucede aquello en términos de instantes. Cuando los médicos quieren reaccionar es demasiado tarde. Aquella mujer se arrastra por el suelo como una víbora de la angustia y del dolor, se desbarata, pega auxilio, se grita, se desmaya, se descompone. Pero cuando los médicos reaccionan, nada se puede hacer. Los médicos cuando reaccionan tratan de dominarme, pero la fuerza diabólica que había en mí es inexplicable. Muchos hombres no podían dominarme. Al final logran sujetarme, me amarran y me encierran en una reja y vienen a prestarle auxilio a esta mujer que se arrastra por el suelo como una víbora de la angustia y del dolor. Yo no puedo explicar qué fuerza demoníaca, qué demonio estaba en mi persona,
que mis uñas enterraron en esto, si esto es una cosa que no tiene ni lógica a veces.